y diciéndoles la bendición que tuvieron ellos. Tuvieron una grande bendición. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 1, dice: porque no quiero que ignores, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Mira lo que dice ahí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso lo experimentó Israel. Fíjense lo que dice. Dice que todos estuvieron bajo la nube. Eso habla obviamente guianza de Dios. Diga conmigo, guianza de Dios. Para nosotros viene siendo el toque del Espíritu Santo, hermanos. Guianza de Dios. Además, dice que pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla obviamente de bautismos. Bautismo en el Espíritu, bautismo en agua. Versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná del cielo. Diga conmigo, el maná del cielo. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia enseña que el maná del cielo era pan de ángeles, pan de dioses, dice otra versión. Pan de dioses comieron los hombres. Qué maravilloso, ¿no? Que los hombres hayan tenido la oportunidad de comer pan de dioses. Dice la Biblia que por medio de ese pan, su pie no se hinchó, su vestido no se acabó. Es decir, que ese pan los mantuvo sanos, los mantuvo con vida. Esa es la bendición que Dios tiene para su pueblo. Para nosotros ahora el maná viene siendo obviamente la predicación de la palabra de Dios, el comer de la palabra de Dios. Diga conmigo, comer de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús, Él le dijo al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús reconoció que el hombre debe de comer palabra de Dios. Debe de mantenerse comiendo palabra de Dios. Por eso yo creo que un mal que el hombre puede hacer es dejar de comer palabra de Dios, de olvidarse, hermano, de la realidad del Espíritu, de la realidad de Dios, de que Dios quiere poner su energía dentro de nosotros por medio de la palabra predicada, la palabra escrita, la palabra leída, la guianza del Espíritu Santo. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, esa agua de vida, porque dice que bebían de una roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Mire cuántas bendiciones experimentó Israel. O sea, Israel no tuvo falta. No pueden decir, no, es que lo que pasa es que Israel sufrió mucho en el desierto. No, hermano, el desierto ahí estaba, lo caliente del sol ahí estaba, lo abrasador del desierto y sus serpientes ahí estaban. Pero cuando está la presencia de Dios, ¿qué importa el desierto? Cuando está la presencia del Señor, ¿qué importa el desierto? Mire, pongámoslo en un lenguaje actual a lo que el mundo está viviendo hoy. Vamos a suponer que alguien sale allá en el mundo. Vamos a suponer que alguien sale positivo al virus que está atacando al mundo el día de hoy, esa enfermedad. Pero la persona dice: pero yo nunca he tenido ningún síntoma. A mí no me duele nada. El examen salió positivo, pero yo estoy feliz. Yo no tengo ningún síntoma, ningún problema, ninguna dificultad. Respiro mejor que nunca, tengo más energía que nunca. Hermano, entonces, ¿qué importa ese bendito reporte en un papel, hermano? Si la persona no tiene ningún problema. Así es que, si en el desierto que Israel pasó, ahí estaba lo tedioso del desierto, pero si Dios iba con ellos, si comían alimento, un maná que ningún hombre en la tierra había comido antes, pan de reyes, pan de dioses, pan de ángeles, comió el hombre. Bebía la bebida espiritual. ¿Qué energía daría esa bebida, hermano? Si el Señor Jesús cuando se paró en aquella fiesta, hermano, dijo: el que tenga sed, venid a mí y beba. El que esté cansado, venga y beba. Y de su ser brotarán ríos de agua viva. De su ser brotará esa presencia, esa vida. La samaritana le dijo: si tú supieras quién es el que habla contigo y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Mira cómo vivió Israel en el desierto. Tremendas bendiciones. Así es que aunque el mundo anda en tinieblas, hermano, nosotros caminaremos en vida en el Señor Jesús. Dice Isaías, dice resplandece porque ha venido tu luz
y tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista la gloria del Señor. Esa es la gloria que vivió Israel. Sin embargo, el versículo 5 dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Dice, quedaron tendidos en el desierto, además a pesar de tantas bendiciones que tuvieron. Dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces Israel, a pesar de tanta bendición que experimentó en el desierto, experimentó también ser desobediente. Y la desobediencia trajo consecuencia, la desobediencia trajo culpa a Israel. Y ellos empezaron a enfrentar problemas. Lo primero aquí dice que porque codiciaron. Y da unos ejemplos ahí. No codiciamos lo malo como ellos lo codiciaron. Es decir, que el hombre es inclinado a lo malo. Es inclinado a codiciar siempre el pecado. Pero Israel podía venir delante de Dios y arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Sin embargo, no lo hacían y sufrían las consecuencias. Versículo 7 dice: no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ahí encontramos la idolatría. Si usted lee el libro de Corintios, el libro de Corintios habla de que los hombres estaban agarrando, o la iglesia estaba agarrando bandos. ¿Qué es eso? Quiere decir que unos decían: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo. Y de alguna manera estaban evidenciando idolatría en su corazón. Había divisiones y disensiones entre ellos. Debe de salir del corazón, porque el hombre es muy dado a idolatrar. Y en este caso estaban idolatrando hombres, idolatrando ministros, diciendo: no, es que como Pablo no hay otro. Y es que como Pedro no hay otro, como Cefas, como Apolos. Mira cuánta revelación o cuánta elocuencia tiene Apolos, no hay otro como él. Y empezaron a idolatrar en su corazón. Y les dice Pablo: miren, vean a Israel, vean la situación que vivió Israel. Israel estaban idolatrando y ellos cayeron en pecado. Por eso no seas idólatras como algunos de ellos. Dice el versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y ahí entró la inmoralidad en las fiestas paganas que hicieron a ese becerro de oro que construyeron en el desierto. Pero dice que en esa fornicación también cayeron 23,000. Versículo 9: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Recuerde que ellos empezaron a provocar al Señor y decían: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Pues porque encontraban con aquello que era problema para ellos, pero no problema para el Señor. Y entonces el Señor envió serpientes que empezaban a morderlos, y dice que cayeron. Dice ahí ese versículo 9, que fueron destruidos por las serpientes. Ahora el versículo 10 habla de murmuración. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora aquí es donde yo quiero tocar el tema el día de hoy, porque esa palabra destructor si vamos al Antiguo Testamento, usted va a encontrar que es una plaga, que es una epidemia, que es una enfermedad. El mundo está siendo azotado el día de hoy por plagas, por epidemias, por enfermedades. Y a eso la Biblia le llama un destructor, fíjese. Un destructor. Ese destructor está llevando y hasta está llevando a pueblo de Dios también. Quizás algunos de ellos vamos a pensar que ya era el tiempo de partir con el Señor, y simplemente en ese viaje les tocó. Pero otros quizás no, otros quizás tenían lo que dice el versículo 10, murmuración. Si hay un pecado que nosotros deberíamos de tenerle, pues no voy a decir un pavor, pero sí apartarnos, pues. Apartarnos es la murmuración. Somos muy fáciles para murmurar. El hombre es muy fácil para murmurar. Y cuando la Biblia habla de la murmuración, sobre todo de los siervos de Dios,
Dice Pablo, ¿y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Para su Señor cae o para su Señor está de pie, pero poderoso es Dios para mantenerlo de pie. Y desafortunadamente el día de hoy, con las redes sociales, ahora que me escuchan en las redes sociales hay mucha murmuración. Y mucho pueblo está siendo engañado, así como Eva. Porque miran que alguien murmuró y también murmuran también. Y hay una murmuración extrema. Sin embargo, aquí dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora, vaya conmigo a Números capítulo 16, que es donde viene esa palabra, y que Pablo le llama un destructor, un ángel destructor. En Números capítulo 16, versículo 41. Ahí encontramos en ese capítulo 16 la situación de Coré. Coré fue alguien que se rebeló contra Moisés y que dijeron de Moisés, Coré y su séquito, sus seguidores de Coré, dijeron a Moisés y a Aarón, le dijeron, ya basta de vosotros. Todo el pueblo de Dios es santo y ustedes se quieren alzar sobre el pueblo de Dios. Y entonces aparece la gloria del Señor. Y el Señor empieza a destruir. Dios le dice a Moisés y a Aarón, apártense de estos hombres porque los voy a destruir en un momento. Porque surgió una murmuración. Y cayeron muchos, cayeron miles. Pero el versículo 46 dice que Moisés, cuando viene esa mortandad sobre el pueblo y ese ángel destructor está matando, dice el versículo 46 que versículo 41, que al día siguiente, después de la matanza por la murmuración de Coré, pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor, culpando a Moisés y a Aarón. Ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa que el pueblo del Señor esté muriendo. Fíjese, quizás el día de hoy la murmuración puede ser que parte del pueblo de Dios, algunos del pueblo de Dios que están partiendo con el Señor, no con el diablo, con el Señor, a causa de esta pandemia. Quizás no faltará quien culpe a los siervos de Diga, no, ustedes tienen la culpa. Ustedes son los culpables. Y entonces culpan a Moisés y a Aarón. Y el versículo 46 dice que Moisés le dice a Aarón, toma tu incensario. Y es que esto lo quiero tratar porque hoy quiero hablar de la intercesión del sumo sacerdote. Y quiero decirte, así en pocas palabras, darte este mensaje y decirte que Jesús es el único que puede detener la plaga. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El día de hoy el mundo está siendo azotado por una plaga, hermano. Y nosotros tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que ser sabios. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, dame la sabiduría y quiero honrarte a ti. Y debo de saber que el mundo está bajo juicio el día de hoy. Se ha tocado las esferas sociales, se ha tocado las esferas económicas, financieras, los sistemas de salud. Y el hombre está sufriendo una plaga. Pero hay alguien que puede quitar esa plaga, fíjese. Yo conozco a alguien que puede quitar esa plaga completamente. Y se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él es el sumo sacerdote. Y cuando el pueblo peca, que ese es el punto. El punto no es de que el pueblo nunca peca. Porque si todo el que pecara fuera destruido, yo no estuviera aquí, hermano. Y tú tampoco estuvieras aquí. Pero como tenemos un sumo sacerdote, que si venimos a Él, y como dice Juan, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad también. Y dice aquí, dice que Moisés dijo a Aarón, toma tu incensario, pon en él fuego del altar, y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor y la plaga ha comenzado. Me acordé de aquella canción que cantaban, ahí viene la plaga, ¿verdad? Y como no la han de cantar ahora, ¿verdad que no? Yo creo que no, ahora yo creo que censuran al que haga eso. Recuerdo cuando aquel cantante sacó la de ¿dónde te agarró el temblor?
Y que sucede el temblor en la Ciudad de México en 1985, en esos días, hermano. Censuraron esa canción. Esos se estaban burlando y tuvieron que salir y explicar, decir, no, nosotros la hicimos antes de que sucediera. Pero ahora ya no están con que ahí viene la plaga, porque está la plaga el día de hoy. Está la epidemia, está la dificultad. Y Moisés sabe lo que se tiene que hacer, fíjese. Que el sumo sacerdote traiga incienso y haga expiación por el pecado del pueblo, para que la plaga se detenga. Por eso le digo, yo conozco a alguien que puede detener esta plaga completamente. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que puede quitar completamente esta plaga, hermano. Él es el Señor, Él es el sumo sacerdote que puede hacer expiación por todo aquel que venga a Él. Dice el versículo ahí, versículo 47, que Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Es que nosotros habíamos mirado eso en la Biblia, hermanos, de que morían miles, de que se soltaba una plaga, de que se soltaba una epidemia, de que los muertos eran por miles y que a pesar de los muertos no se arrepentían, porque la Biblia enseña en Apocalipsis que vendrían juicios, plagas sobre la tierra, y dice, y los que no se arrepintieron a pesar de las plagas que Dios envió sobre la tierra, dice. Entonces sí hay gente que no se arrepiente a pesar de las plagas. Hay gente, hermano, que no reconoce. Pero aquí está diciendo que hay una expiación que el sumo sacerdote puede hacer. Aarón hizo la expiación, echó incienso e hizo expiación por el pueblo. Versículo 48. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Eso me gusta, hermano. Y la plaga se detuvo. La plaga se puede detener. Las epidemias se pueden detener. Hay alguien que murió en la cruz del Calvario y que su expiación tiene poder el día de hoy y que puede cortar todo eso. Por eso tú y yo, como pueblo de Dios, aguantemos un poco más, hermanos, que Dios está tratando a la tierra. Dios está tratando todas las esferas sociales, desde los ricos hasta los pobres. Hermano, ya cuando no hay manera de librarse excepto por una gracia de Dios. Porque se imagina el que es inmune a esta plaga de ahora, yo lo felicito, qué bueno, gloria a Dios. ¿Sabe por qué glorifico a Dios más? Porque a los niños no les dé. Porque los niños, casi el 100%, son inmunes, hermano. 4 años, 5 años, 2 años, 1 año, inmunes. Yo me gozo, hermano, porque ese sería sufrimiento extremo. Y que la tierra voltee hacia Dios y que no esperen algo así, hermano. Que por favor se rindan al Señor y que no esperen una plaga que le da solamente a los viejos, solamente a los que tienen enfermedades crónicas, solamente a los que están deficientes. Porque si fuera para los niños, hermano, es que si se va con el Señor, vamos a decir, se va con el Señor alguien viejo, hermano, duele, pero duele más que se vaya un niño, hermano. Ahora, Aarón hizo expiación para que la plaga se detuviera, dice, y la plaga se detuvo. Qué maravilloso es eso, hermano. Qué maravilloso es que la mano de Dios se presente y detenga el juicio. Y es que Dios ha hecho obras maravillosas en el pasado y la gente no ha volteado hacia Dios muchas veces. Recuerdo que un día venía un huracán por la costa de California, pero dentro de México, de Puerto Vallarta, por esa área. Y estaba el pronóstico de cuántas muertes iba a haber y cuántas destrucciones y de todo. Y el pueblo de Dios se puso a orar, a clamar a Dios, hubo cadenas de oración y todo. Y los noticieros decían, cuando el huracán tocó tierra, parece que se hubiera encontrado con una pared. No pudo pasar, como que una pared gigantesca, invisible, no lo dejó pasar y no surgió nada malo, ninguna pérdida. Pero el hombre a veces no voltea hacia Dios, hermano. Cuando Dios extiende su mano y libera,
Por eso te digo, aguantemos más, porque Dios está obrando en la tierra, porque Dios está permitiendo, por supuesto. De Dios no viene la oscuridad, de Dios viene la luz solamente. De mi Dios viene la luz y en Él no hay tiniebla alguna. En Dios hay vida y no hay muerte. Pero si Dios lo permite, si Dios dice, bueno, tanto he estado deteniendo, dejaré que las tinieblas tomen lugar. Y entonces las tinieblas empiezan a entrar. Pero lo que me gusta aquí, porque dice que Aarón se colocó entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. Esa plaga que estaba matando. Versículo 49. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. 14,700. Hay un número específico. Y eso porque el sacerdote se puso a hacer expiación. Tenemos un sumo sacerdote, se llama Cristo Jesús, hermanos. Él es el que ha hecho expiación por nosotros, por nuestras vidas. Y si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Podemos venir delante de Él y alcanzar amor y misericordia y decirle, Señor, perdóname, Señor. Venir a estar a cuentas con el Señor y decirle, Señor, quiero tener mi corazón limpio, porque repito, este pecado de esta plaga, estoy hablando de esta plaga, fue la murmuración. A veces, hermano, pensamos que pecado es solamente homicidios, borracheras, fornicaciones, adulterios, homosexualismo, lesbianismo, robo. Y a veces pensamos que la murmuración no es mala, pero creo que se ha llevado mucha más gente de esta tierra, la murmuración, estoy hablando del pueblo de Dios, que cualquier otro pecado de la carne. Lo que no llamamos murmuración. Uno abre las redes sociales ahí y dicen, miren, los pastores viven como reyes a costa del dinero de las ovejas. Si es verdad, qué bueno que alguien lo mire, ¿no? Pero yo no quiero mirarlo. Yo no quiero meterme ahí, hermano. Porque, ¿qué sabe uno? ¿Qué sabe uno? ¿Qué sabe uno? Si realmente así es. Otra, y si Dios se lo dio. Otra, si no es así. Y la murmuración se está llevando mucha gente, hermano, y mucha gente del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está murmurando. Y lo que yo quiero decirle al pueblo de Dios, a nosotros, el pueblo de Dios, que abogado tenemos para con el Padre. Que podemos venir y arrepentirnos. Tenemos un sumo sacerdote que, si Aarón fue efectivo, ¿cuánto no más nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto no más, hermano? ¿Cuánto no más la obra redentora que Él hace delante del Padre? Y que Él dice, Señor, que se detenga la plaga. En el capítulo 8 de ahí de Números, repito, si alguien se va porque era ya de parte del Señor que se fuera, pues el Señor Jesús un día se fue de la tierra, hermano. Juan el Bautista un día se fue de la tierra. Elías un día se fue de la tierra. Llevaba un torbellino, pero se fue de la tierra. Ninguno de los profetas están aquí del Antiguo Testamento, ninguno de los apóstoles del Nuevo Testamento están aquí el día de hoy. Todos se fueron, a todos se les llegó su día. Pero yo quiero decirte que hay una plaga en el mundo, y que esa plaga, según la Biblia, es un destructor, dice Pablo en Corintios 10, que es un destructor, y que ese destructor es a causa de murmuración. Dice el versículo, el capítulo 8, ahí en Números, versículo 19, dice, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Les he dado, dice, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión. Y también, no solamente para servir en la iglesia, en el templo, sino dice, y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel. Pero ahí dice algo, para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acercan al santuario. Fíjense que Dios ha dado la salida. Dios ha dicho, mira, yo doy a los ministros, doy a los servidores, para que no haya plaga,
para que haya expiación. Obviamente ese era el sacerdocio del Antiguo Testamento. El sacerdocio del Nuevo Testamento es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos los dio, diga conmigo, el Padre nos los dio. Por eso el Señor Jesús es nuestro hermano. Nos los dio para ser nuestro sumo sacerdote, para que nos bendiga, para que nos libere, para que nos quite todas las culpas, para que podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, Señor. A veces esta lengua, Señor, como dicen por ahí, esta lengua que no tiene hueso, Señor, como no tiene hueso, habla y dice todo lo que se le atraviesa. Señor, perdóname, Señor. Y cuando vengo delante de Él es fiel. Si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Para eso es el sacerdocio, hermano. Para eso es el sacerdote. Yo me gozo que tengamos sacerdote el día de hoy aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la tierra, está a la diestra del Padre, pero está activo su sacerdocio hoy en la tierra, liberando a su pueblo. Por eso cuando conozco ese sacerdocio, entonces digo: Señor, ahora que te he pedido perdón y que me has limpiado, Señor, yo reprendo toda tiniebla, porque ahora sé que no tengo culpa. Y cuando el diablo mira que no aceptas la culpa porque has venido delante del Señor pidiéndole perdón y estás seguro que Él lo que dice lo cumple. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo. Diga conmigo: fiel y justo. Fiel y justo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no va a fallar a lo que dice. Es decir, que si Él me dijera: te espero a las 5 en tal lugar, Él es fiel y justo. Él es verdadero. A las 5 ten por seguro que Él ahí va a estar. Y si Él me dice: si confías tu pecado, te perdono y te limpio de toda maldad, Él es fiel y justo para cumplir lo que Él dice. Y entonces le digo: Señor, gracias que me has dado a Cristo Jesús, a ese sacerdote, sumo sacerdote, Señor, y que soy perdonado y que soy limpio. Recibo mi perdón, recibo mi limpieza, reprendo toda obra del diablo. Te doy gracias por Cristo Jesús, por ese sacerdocio tan maravilloso para mi vida, Señor. Dice ahí que les dio a los levitas como un don a Aarón para el trabajo de la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel. En Hebreos capítulo 2, cuando hablamos de ese sacerdocio, yo quiero que te goces, hermano, porque tienes a Cristo Jesús. Yo tengo a Cristo Jesús. Él es mi Señor. Quiere decir que si tropiezo, me puedo levantar. Si tropiezo, puedo venir delante del Señor: Señor, perdóname, Señor. Es que esa piedra se me atravesó y yo, sin querer queriendo, me aventé un clavado, Señor. Un clavado de película. Todos lo vieron, Señor. Pero ahora vengo delante de ti: Señor, perdóname, límpiame, Señor. Confío en tu gracia abundante. Y no acepto la culpa del diablo, no acepto la enfermedad del diablo. Y cuando Dios dice: se corta la plaga, cuando Dios dice: la plaga no pasa de aquí, amén, Señor. Gracias por mi casa. ¿Cuándo dicen gracias por mi casa? Yo doy gracias por mi casa, hermano. Yo doy gracias por la iglesia, hermano. De veras que doy gracias por la congregación. No tenemos a alguien en una situación crítica con esta plaga. No la tenemos aquí en la congregación. No lo hemos tenido. Que ha habido obviamente casos positivos, pero 2, 3 días de fiebre, 5 días de fiebre, y adiós, y felices y sanos en el nombre del Señor. Es un desierto, pero si en el desierto Dios está contigo, si en el desierto tienes el maná, tienes el agua espiritual, tienes todo lo que Dios te ha dado, hermano, puedes recibirlo y decirle: Señor, gracias por esa bendición. Por supuesto hay que orar, porque esto tiene que ver con orar. Si somos sacerdotes, hay que orar y hay que interceder a favor de esta tierra y decirle: Señor, que se detenga la plaga, Señor. Dice el versículo capítulo 2, versículo 16 de Hebreos:
Dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Yo lo que quiero que aprendamos es el sacerdocio de Cristo. Eso es lo que quiero que aprendamos. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, a nosotros los hombres. Nosotros somos hijos de Abraham mediante la fe. Amén. Versículo 17. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el sacerdote a favor de los hombres. Es un sacerdote misericordioso y fiel, que hace propiciación por los pecados del pueblo, y él mismo, estando en la tierra, fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para socorrernos a nosotros. El capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, ahí dice, a favor de los hombres. Diga conmigo, Jesús está a favor mío. Jesús no está a favor tuyo. Perdón, no está en contra tuya, está a favor tuyo. Cuando yo tengo un problema y aún un problema de pecado, Él dice, yo estoy a favor tuyo. Yo estoy haciendo expiación por tu pecado. Ahí en la cruz del Calvario, ahí lo hizo. Y entonces digo, Señor, te doy gracias porque no estás contra mí. Digo otra vez, Jesús no está contra mí. Debes de saber eso. En un momento de benignidad, debes de saber que Jesús no está contra ti. Pero en un momento de dificultad, debes de saber que Jesús no está contra ti, hermano. Él es el sacerdote que quiere sanarte, que quiere liberarte. Un hombre estaba compartiendo una experiencia. Estaba un hermano, tenía cáncer, estaba en la cama y los doctores le daban pocos días de vida. Y él fue a orar por él y estuvo ahí todo el día con él, orando, platicando, orando con él, orando, intercediendo en lenguas y orando por su sanidad. Y en su oración, de repente el éxtasis, y mira a Jesús parado al pie de la cama del hombre, en la cabecera, en los pies ahí, y le dijo, el Señor está aquí, Él ha venido a sanarte. Y entonces el hermano aquel enfermo se paró, se hizo lo que no podía hacer, se paró de la cama, caminó hacia donde estaba el Señor Jesús sin verlo físicamente y sin que el otro le dijera, ahí está. Caminó allá y nomás dijo, no puedo recibir. Y se sentó en la cama otra vez. 3 veces lo hizo y le decía, recibe tu sanidad. El Señor está aquí, vino a sanarte. Aquí está con nosotros, vino a sanarte. Y se levantaba de la cama y decía, no puedo recibir mi sanidad. No puedo. Y él decía, extiéndete hacia Él, te la está ofreciendo, Él a eso vino. Y el Señor Jesús le habló al otro hermano y le dijo, ya ves, yo sí quiero sanarlo. A eso vine yo, a sanarlo. Él no recibe la sanidad y él va a morir ahí porque no recibe la sanidad. Y en unos días murió el hermano. Y él decía, qué triste, Jesús vino. El enfermo no lo vio, el que lo vio fue otro hermano que estuvo intercediendo todo el día ahí por él. Y nomás le decía, el Señor Jesús está aquí. Y el Señor Jesús le habló al otro hermano y le dijo, ya ves, él ya hubiera sanado. Yo vine personalmente a sanarlo y no recibe la sanidad. Yo debo de saber que Jesús está conmigo. Diga conmigo, Jesús está conmigo. Es que a veces pensamos que Él está contra mí. ¿Qué es lo que me impide recibir la sanidad? ¿Qué es lo que me impide que yo reciba lo que Dios tiene para mí? ¿Será que no me atrevo a creerle? ¿Será que no me atrevo a extenderme, a decirle? Estoy hablando más con los de las redes sociales. ¿Será que no me atrevo a creerle, a decirle, Señor, yo sí recibo, recibo, Señor, recibo en mi ser? A veces tenemos, hermano, insuficiencia en fe, en creer y en decisión. Pero lo que yo quiero decirte en esta noche es que Jesús está por ti, no contra ti.
Porque Él es el sumo sacerdote. Es que a veces ponemos a Jesús como que o lo honras o te mueres. No, no es así, porque todos nos muriéramos, hermano. No, Él es el sumo sacerdote que quiere hacer expiación para que la plaga se detenga, para que la plaga no pase. Y cuando le dice: Señor, yo recibo, Señor, gracias por ese perdón que me da, Señor, gracias porque por tus llagas yo he sido curado, gracias porque has venido a bendecirme y estás conmigo y no contra mí. Dice ahí que el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Qué tremendo, ¿no? Soy culpable, mire, soy culpable. Y si yo llego delante de Dios, voy a llegar y voy a salir mal. Pero tengo al sumo sacerdote, y que Él no está contra mí, Él está conmigo. Y Él dice: ven al trono de la gracia, del favor inmerecido. Ven al trono de la gracia para que alcances misericordia. Y entonces camino hacia el Señor, hacia Dios, confiado en que alguien va conmigo, el sumo sacerdote que se ofreció Él mismo como sacrificio. Ese es el trabajo del sumo sacerdote. Fíjense, el trabajo del Señor Jesús, te lo voy a decir de esta manera: el trabajo del Señor Jesús en esta plaga es que la plaga se detenga. Ese es el trabajo, porque el pecado de los hombres subió hasta el cielo. Y Dios, que ha sido bueno con los hombres, que los ha bendecido, que nos ha bendecido, de repente dijo: bueno, voy a tener que hacerme a un lado y dejar que el maligno, pues el destructor, entre. Y empezó la plaga, hermano. Y empezó la plaga. Puede ser murmuración. ¿Qué habla la gente del evangelio, hermano? ¿Qué hablan los noticieros del evangelio? Mire, si miras a un hermano que está mal, y que tú sabes que está mal, pero también sabes que es hermano, no hables mal de él, hermano. Ora por él. Ora por él, dile: Señor, ayúdalo, Señor, ayúdalo. Anda mal, cuando digo que anda mal, puede andar mal borracho, puede andar en adulterio, puede andar en fornicación, puede andar en los peores pecados, pero tú sabes que es hermano. No hables mal de él. Y dice: Señor, ten misericordia, Señor, ayúdalo, Padre. Oro por su vida, Señor. Porque si nos ponemos a murmurar, eso atrae, hermano, que un destructor venga y destruya la tierra. Y el mundo se ha metido a eso. Pero nosotros, el pueblo de Dios, hemos entendido que la murmuración no le agrada a Dios, y que son puertas para que el mundo reciba plagas. Pero nosotros estamos con el sumo sacerdote que nos bendice, que nos libera, que nos limpia y que nos ayuda cada día. Amén. Ahora, a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, el Señor Jesús, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. En Juan 3:14 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Evangelio de Juan 3:14. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y dice versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todo el que era mordido por la serpiente mirara hacia esa serpiente de bronce que Moisés había levantado y viviera y fuera sano. Debemos de levantar nuestros ojos al Señor y decirle: Señor, tú eres mi sumo sacerdote. Yo no puedo obtener salvación por ningún otro motivo excepto por Cristo Jesús. Mis obras, por buenas que sean, no me justifican delante de Dios. El que me justifica es el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el que
vence la muerte. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida que vence esa muerte que está atacando al mundo. Y no solamente vida física, sino vida espiritual, hermano. La gente está muerta en sus delitos y pecados, pero el Señor Jesús tiene poder para dar vida, y todo el que cree en Él puede alcanzar esa vida eterna. Dice 1 Corintios 10, vaya ahí conmigo otra vez. 1 Corintios 10, porque recuerde que dice que no murmuremos, no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no seamos idólatras, no forniquemos, no provoquemos al Señor. Y dice que no murmuremos, que es el tema de hoy. La murmuración es lo que trae al ángel destructor. Y dice el versículo 11: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Cuántos creen que estamos llegando al fin, hermano? Estamos llegando al fin. Estamos llegando al fin. Es el tiempo del fin. Es el tiempo cuando la Biblia me enseña que habrá conmociones en la tierra, hermano. Mire, con estas pandemias y la gente protestando ahí, hermano, y rompiendo tiendas. Es que el que es delincuente, perdóname, yo sé que el pecado está allá afuera y Jesús puede liberar a todo el que está en pecado, amén, y a todo el que es delincuente. Pero mire esas protestas, cuando son protestas pacíficas, las bendigo, amén, son de bendición, hacen cambios en la sociedad. Protestas pacíficas, donde se juntan las multitudes de gentes a protestar y a que el gobierno les haga caso. Qué bueno. Pero cuando rompen, hermano, la puerta de una tienda y se metan y saquean todo, saquean televisión y todo eso, esa no es protesta, hermano. Ellos son delincuentes robando. Le quieren poner el nombre de protesta, pero de protesta no tiene nada, son delincuentes robando. Yo apoyo las protestas pacíficas. Y cuando digo las apoyo es que digo, está bien, bendición, denle, échenle para adelante, que se oiga su voz en el gobierno. Pero cuando se trata de robar y dañar a terceros, hermano, ahí ya no está bien. Ahora, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que hemos llegado al fin de los siglos. Versículo 12, por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pero miren lo que dice el versículo 13. Me gusta eso porque dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. ¿Cuántos creen que el Señor provee la vía de escape? Mire, Dios nunca va a mandar algo a la tierra que no provea la vía de escape. Y la vía de escape se llama Cristo Jesús. Él es la vía de escape. Aún para el que se va con el Señor. Aún para el que podría quizá entregar la cuenta aquí en la tierra a través de una pandemia como la que hay el día de hoy. Su escape es con el Señor. La enfermedad puede matar el cuerpo, pero Él se va con el Señor. Porque la Biblia dice que Lázaro, cuando estaba Lázaro y el rico fue llevado al Hades, y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El cuerpo de Lázaro se lo llevaron los hombres a enterrar. No se llevaron a Lázaro, se llevaron el cuerpo de Lázaro. Por eso no diga, vamos a ir a velar a mi hermano. No, tu hermano no está ahí, hermano. Los hombres no pudieron llevarse a Lázaro. A Lázaro se lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Allá se lo llevaron. Los hombres agarraron el cuerpo y lo fueron a enterrar a un hoyo, a la sepultura. Pero a Lázaro, diga conmigo, a Lázaro se lo llevaron los hombres, los ángeles, al seno de Abraham. Allá se lo llevaron. Así es que hermanos, si ese es el escape, amén. Es el escape para muchos que ya terminaron su carrera. Nosotros vamos a terminar la carrera con gozo aquí en la tierra, con bendición aquí en la tierra. Pero la Biblia me enseña que Dios no envía o no sobreviene nada
que no podamos vencer y nada que no ponga la vía de escape a fin de que podamos resistirle. Ahora, terminemos con 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Pasa el grupo de alabanza. Tenemos aquí instrumentos, ¿verdad? Salemos aquí. Dice 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mira lo que dice: si confesamos nuestros pecados. Recuerde que yo lo quiero que se lleve en su corazón es que tenemos un sumo sacerdote. Porque escuchamos que tenemos un sumo sacerdote, que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, pero ¿para qué me sirve a mí? Bueno, el sumo sacerdote fue puesto para actuar a favor de los hombres. El sumo sacerdote fue puesto para hacer expiación, para que la plaga se detenga. Cualquiera que sea la plaga, cualquiera que sea la plaga. Plagas legales, familiares, hermano, físicas, económicas. El sumo sacerdote está puesto, lo pusieron y es nuestro sumo sacerdote para actuar a favor nuestro. Por eso, si confesamos